Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico, lunes que a pesar de que nosotros venimos aquí con enorme entusiasmo a contarles lo que pasa en la economía, hoy el entorno ha sido bajista en toda Europa y los mercados, pues primer día de cotizaciones, digieren como pueden este susto, esta crisis petrolera que esperemos dure poco, consecuencia del ataque con drones a dos principales refinerías, nada más y nada menos que de Arabia Saudí. Luego lo vamos a comentar. Esto ha tenido su traslado a nuestro IBEX 35, como no podía ser menos, y el cierre ha sido pues rojo, con unas mermas de 0,94%, y nos hemos ido a 9.052 puntos. Las tres compañías que se han caracterizado por sus alzas hoy: CIE Automotive, compañía de componentes del automóvil, que gana 1,08% y cierra en 24,50. La papelera y empresa de celulosa ENCE, que gana 1,40% y cierra en 3,76. Y Repsol, las petroleras de todas las bolsas han subido hoy, consecuencia del miedo sobre lo que pueda ocurrir en el mercado del petróleo. Repsol gana 1,07% y cierra en 19,4. Las tres empresas que por el contrario se caracterizan por sus bajas hoy: la tecnológica Celnex, que pierde 3,30% y baja 36,3%, Bankinter, que pierde en la sesión 2,79% y cierra en 5,92%, y la compañía de seguros Mapfre. Mapfre cierra con merma del 2,33% y cierra en 2,52%. Los fundamentales de la economía española, con muy poquitos cambios: aportación de crecimiento del Producto Interior Bruto cerrado a junio 0,5%, la inflación, el IPC, con datos de agosto, significa que los precios han crecido este año en 0,3%, el desempleo con datos de agosto afecta a 3.065.804, y el Euribor, que en un promedio de 12 meses continúa en menos 0,370. Una maravilla. Hasta aquí los datos. Vamos con los temas que componen lo esencial de nuestra tertulia La Barandilla. Cierre en la bolsa con retroceso, dada la presión de las negociaciones entre China y Estados Unidos, y sobre todo por culpa del petróleo y sus incertidumbres. El crudo ha sufrido su mayor subida diaria en casi 3 décadas. Vamos, desde la Guerra del Golfo, 1991, no se veía cosa igual en una sesión. Los expertos esperan fuertes alzas del crudo, aunque los mercados tienden a tranquilizarse visto lo visto. Estados Unidos, por ejemplo, ha ofrecido sus reservas, que es el primer país productor, para garantizar el suministro mundial y que este sobrevenido no tenga efectos importantes sobre la marcha de la economía del conjunto de los países. En Bruselas se ha abierto una curiosa investigación sobre acuerdos entre Bélgica y 39 multinacionales. Acuerdos, ya saben ustedes: venga a mi país que yo le ofrezco el oro y el moro en materia fiscal. Kinépolis, la cervecera Anheuser-Busch, InBev, son compañías que pueden haber recibido una ventaja injusta frente a la competencia. Bruselas tiene la última palabra en este asunto, pero les quiero significar que Bélgica es un país del corazón de la Unión Europea y de su origen y de su marcha y de sede de las instituciones comunitarias en su mayor parte. En España, corrección interesantísima del Instituto Nacional de Estadística. 2 décimas del crecimiento atribuido al Producto Interior Bruto en 2018 se nos han esfumado. Han pasado del 2,6 del crecimiento anunciado a un 2,4 mucho más modestos. Luego veremos por qué y si hay que preocuparse por este asunto o no. Por otra parte, los españoles están a favor de realizar ajustes económicos y se declaran de centro. Es un informe de la Fundación BBVA. Hay que ver cómo cambia esto cuando no lo mide Tezanos y su CIS. Es espectacular. Las empresas del IBEX. Sepan ustedes que las empresas del IBEX 35 tributaron un 27,9% de media en el primer semestre de este año. Casi 4 puntos por encima del tipo nominal del impuesto, que es el 25%. Incluso hay media docena de ellas que pagaron por encima del 30%. Esto queda dicho y además pone en cuestión las críticas de algunos miembros, digamos, de la comunidad intelectual, entre comillas, de la izquierda en España. Critican a Amancio Ortega, el hombre que invertirá 90 millones de su peculio en residencias para mayores en su tierra, Galicia,
y esto no lo pueden soportar algunos y le empiezan a recriminar que si solo ha pagado un 5%, que si nos debe 150 millones y una serie de cosas que pondremos sobre la mesa y que luego veremos. En el terreno de las empresas, tengo que contarles que Día, la compañía de distribución de supermercados, dispara sus pérdidas en el primer semestre. Han sido 418 millones de euros negativos y señal de que no acaba de levantar cabeza. Ya saben que Día estuvo a punto de irse a la quiebra muy recientemente. Y algo interesante que cambia en la psicología de los más jóvenes en nuestra sociedad. Se establece una nueva movilidad. El 64% de los llamados nativos digitales se plantea no tener nunca vehículo en propiedad. Les valen otras fórmulas y esto está cambiando. Vamos ya sin mayor parada a presentarles a nuestros invitados esta tarde. Don Miguel Ángel Cicuéndez, ¿cómo está usted? Muy buenas. Pues perfectamente, muy contento con el partido de ayer de España. ¿Verdad que sí? Don Miguel Ángel es vicepresidente de ASEAFI, aficionado al baloncesto y socio director de Consulae EAF. Bueno, don Juan Iranzo. Buenas tardes. Catedrático de Economía Aplicada. Muy buenas tardes. Muy aficionado al baloncesto y mi satisfacción por el triunfo de España en el Mundial y por el triunfo de Estudiantes en el torneo de Getafe. Bueno, y hay que ser muy sincero, no nos lo esperábamos y las cosas que uno no espera se saborean más. Sí, pero además ese es el esfuerzo del trabajo, de la tenacidad del esfuerzo. Existen más deportes que el fútbol, afortunadamente. Es más, le añadiría un detalle, es el triunfo de la inteligencia jugando al baloncesto. Completamente de acuerdo. Y eso es, bueno, disfrutar eso pues pasa una vez en la vida. El baloncesto es pura estrategia. Bueno, una vez no, que ya hemos sido campeones dos veces. Pero no de la misma manera. Nos queda la Olimpiada. No de la misma manera. El gran reto el año que viene. Porque aquí hay que señalar la labor de Scariolo, el hombre que ha puesto la estrategia sobre el terreno de la cancha del baloncesto. Bueno, vamos a lo nuestro. Sesión del IBEX. Don Miguel Ángel, ¿qué le parece a usted? Bueno, pues que, mire, estábamos en una zona de resistencia. ¿Qué significa esto de resistencia? Que chocábamos contra... Por un momento pensaba que se refería a la política. No, la política también hablaremos porque posiblemente tenga a lo mejor alguna influencia con lo que nos ha contado esta tarde el señor Rivera. Que bueno, parece... Ya sabe que las ofertas duran menos en España que los yogures, las políticas, quiero decir. Bueno, pues lo que decía con respecto a la bolsa, pues que estábamos en una zona de resistencia, ha venido una mala noticia y bueno, el mercado está corrigiendo, aunque lo veo fuerte al mercado, ¿eh? Tiene usted razón, pero algunos matices sobre el gran tema que es el petróleo y el crudo. El crudo que, bueno, les han dado un latigazo y se contraen las expectativas sobre el crudo por varias razones. La primera, se ha demostrado que es posible atacar a Arabia Saudí con todo éxito, con unos drones, que es una inversión, vamos, cercana a cero. Se ha demostrado la gravedad de ese ataque porque deja a los mercados sin la producción de 5,7 millones de barriles diarios, que es mucha tela. La mitad de la producción de Arabia Saudí está comprometida. Ante eso, los mercados reaccionan pues con mucho temor. Con mucho temor porque se empieza a hablar de que el petróleo puede llegar a $100 barril. Muy bien. ¿Y qué nos encontramos? Noticias para el optimismo. Nos encontramos que los responsables de Arabia Saudí han sacado la carta de la manga y han dicho, oiga, tenemos 200 millones de barriles a buen recaudo fuera de nuestras fronteras. La producción de este país durante 40 días se puede atender con esas reservas que tenemos en Tokio, en Rotterdam, en China, etcétera, etcétera, etcétera. De modo y manera que tratándose de un país con mucha pasta, digo yo que 40 días les da para resolver los problemas que hayan tenido en esas dos refinerías, casi hacerlas de nuevo. No hay problema, hay dinero y con dinero se arregla casi todo. Pero espero que en los próximos días el curso del petróleo se tranquilice. Los aumentos de hoy han sido espectaculares. Ahora lo van a ver en un gráfico que hemos construido de los dos tipos de petróleo que hay que tener en consideración. El Brent, que está mucho más sensible, más próximo a Arabia Saudí y a la producción de Arabia Saudí, que ha experimentado unos aumentos importantes en el día de hoy. Veremos qué pasa en el futuro. Y luego el West Texas Intermediate, que tiene mucha más influencia en Estados Unidos y los productores del otro lado del Atlántico, y que, bueno, pues realmente lo que ha ocurrido ahí es un rebote en ese aumento también, bueno, mucho más previsible ante los imprevistos que han surgido por el ataque de los hutíes a las dos refinerías. Efectivamente, estamos ante una nueva realidad del petróleo,
porque en este momento hay un exceso de producción frente incluso a la cartelización de la OPEP. Estados Unidos ya es el primer productor mundial con 12,2 millones de barriles diarios, el 70% procedente de fracking. El segundo, que ha sido el líder hasta hace poco, es Arabia Saudí con precisamente 11,4 millones de barriles y precisamente la mitad es lo que se ha reducido coyunturalmente. Luego, por otro lado, la OPEP había incrementado su producción a pesar del acuerdo. El mes pasado, Arabia Saudí casualmente había incrementado 200.000 barriles diarios. Y además, se están produciendo, ante esa tendencia a bajar los precios alrededor de los $60, una serie de hechos armados extraños. En Hormuz, secuestro de petroleros, etcétera. Y este es el último. Es verdad que puede haber ocasionado graves daños a las refinerías, pero las últimas noticias que tenemos es que están empezando a producir nuevamente. De tal manera que hemos tocado techo. Yo creo que ese $72 el barril es el techo, no va a seguir incrementando porque, como usted ha dicho muy bien, hay reservas a nivel internacional suficientes y además hay capacidad de producción fuera de la OPEP. Por tanto, tranquilidad porque podemos aguantar esa situación. En cualquier caso, yo creo que se va a volver a acercar alrededor de 60 euros. Hay que recordar que esto ya ocurrió en agosto con el secuestro del petrolero inglés. Bueno, o sea que hemos tenido un infarto, don Miguel Ángel, pero que hay elementos para la tranquilidad, ¿no? Sí, vamos, yo creo que coincido totalmente, que hemos tocado zona de techo y esto corregirá y se pondrá donde estaba. Bueno, en breve. Pero mientras, algunos han podido beneficiarse sensiblemente. Sí, trabajan con futuros. Efectivamente. Los mercados son así de crueles. Y les interesa la volatilidad, saben mucho más. Hombre, esta semana pasada ha habido una crueldad tremenda con los que operan con bonos. Pero bueno. Bueno, estamos con el petróleo, que es el tema del día y que no podía pasar como un tema cualquiera en esta tertulia, que está pendiente de lo que pasa para ofrecérselo a todos ustedes. Hay una cosa bien curiosa. Bruselas, la cuna de la Comunidad Económica Europea, pues el gobierno de Bruselas, el gobierno belga, está sometido a una investigación por competencia desleal, por atraer multinacionales haciendo trampa, ofreciéndoles cosas por debajo de la mesa con las cuales los otros países no pueden competir. Esto tiene su enjundia y espero que después de que se solvente el caso belga ataquemos otros mucho más claros, ¿no? Sin duda, pero esto enlaza perfectamente con el asunto que se trató la semana pasada en Más se perdió en Cuba, precisamente, que es la competencia fiscal o la armonización fiscal. Yo me manifesté siempre a través de la competencia fiscal, pero con transparencia. Aquí lo que se plantea es que Bélgica, que no lo confundamos con la Unión Europea, Bélgica ha dado trato de favor a 39 compañías por encima de su legislación. Lo que permite Europa es tener una legislación fiscal favorable, pero no, en este caso, haberle eximido, parece ser, de todos los excesos de beneficios sobre la base imponible. Lo que eufemísticamente llamamos ventaja injusta. Justo, o ellos, ventaja injusta o ayudas de Estado. Fenómenos buscando eufemismos. Eso, o ayudas de Estado, que es lo que utiliza la Comunidad Europea. En lugar de llamarle lo que es competencia desleal, le llamamos ventaja injusta, que parece que es menos delictivo, ¿no? ¿Don Miguel Ángel? Pues sí, fíjense que lo estaba apuntando porque me ha gustado la frase. No, es la que usan ellos, no es que invento ¿Sabe usted mía, cómo llamamos los economistas a que los políticos no cumplan sus programas económicos? Inconsistencia temporal. O sea, somos ilegales. Bien, no. ¿Quién me sube la oferta del eufemismo? Pero aquí el asunto básico es que hay 39 empresas sospechosas de tener ayudas de Estado. Hay que recordar que España ha tenido que devolver precisamente por las ayudas a la naval, etcétera. Y en este sentido, Bruselas ya ha dicho que va a estudiar caso por caso porque no se puede generalizar. Bueno, hay algo que seguramente les va a ustedes hacer pensar, y es que el Instituto Nacional de Estadística ha corregido la tasa de crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto de un montón de años. Quizás la cosa más llamativa es la del 2018, el año pasado, que en lugar de crecer un 2,6, como todos habíamos previsto, hemos crecido un 2,4. Bueno, esto tiene su trascendencia, hay que transponerlo al déficit público, a la deuda y a una serie de variables que se han construido sobre la base de algo que no era verdad. ¿Esto es normal, profesor? Bueno, hay que tener en cuenta que las estadísticas son aproximación lo más real precisamente a la propia realidad económica. Y en este sentido, cuando hablamos del PIB, yo siempre recuerdo a nuestro maestro, Julio Alcaide, que fue el padre de la contabilidad nacional en España, que cuando estaba a punto de morir, recuerdo que estuve con él reunido y me dijo: mira, Juan,
por fin cuando suba al cielo y Dios me pregunte, Julio, ¿tú qué quieres? Dice, saber de verdad cuál es el Producto Interior Bruto español. Llevaba 65 años tratando de calcularlo. Por tanto, estamos hablando de una aproximación. ¿Y qué ocurre? Que depende de la metodología que introduzca, es decir, los cambios metodológicos, pues sale un resultado otro. Ha habido un cambio metodológico en la serie del 95 al 2018, que básicamente afecta a los últimos 5 años. Y esa revisión metodológica, ¿qué es? Pues encuestas y estadísticas primarias más eficaces, parece ser, y algunos cambios de cuantificación. ¿Y eso qué ha dado? Una fuerte subida de la economía en el 2015, que ha subido al 3,8%, pero sin embargo ha reducido 1/10 el crecimiento en el 2017 del 3 al 2,9% y sobre todo el dato que usted ha dicho, 2/10 hasta el 2,4% el pasado año. Y eso evidentemente, como es el denominador para la deuda, para el déficit público, el déficit exterior, etcétera, pues corrige seriamente. Pero desde el punto de vista legal, lo que tiene implicaciones muy serias es sobre el déficit público, porque quiere decir que ha sido superior, porque los gastos están ahí y en cambio el denominador ha sido menor. Bueno, don Miguel Ángel. Bueno, no puedo aportar nada más. No, hombre, lo que uno se pregunta es que tampoco nos podemos creer las estadísticas entonces, o habrá que dejar pasar un año. Hay que pasar unos años. Pero esto ocurre en Estados Unidos también, están corrigiendo. Bueno, y es lo primero que le digo yo a mis alumnos el primer día de clase. Ojo que las estadísticas, los datos, deben de ser para orientaros, para iluminaros, no como la farola al borracho que solo le sirve para abrazarse allá. No hay que abrazarse férreamente a los datos, son aproximaciones. Bueno, hay una aproximación que es una encuesta que ha realizado la Fundación BBVA y que tiene dos aportes interesantes. El primero, la mayoría de los encuestados está a favor de realizar ajustes económicos, o sea, se ven la jugada y dicen, sí, hay que hacer ajustes, anímense a hacerlos. La segunda, se declaran mayoritariamente de centro. Claro, a la que te sales de las encuestas del CIS, la cosa cambia y cambia mucho, ¿eh? Hombre, sin lugar a duda, y además es cierto, España es un país que ahorra rápidamente por motivo precaución, por miedo, cuando se empieza a desacelerar la economía. Lo hemos visto en la crisis anterior. Hemos pasado por algunas crisis que nos aconsejan pero hemos ahorrado, efectivamente, y eso es lo que vuelve a ocurrir. De tal manera que tome nota, precisamente, el presidente del Gobierno, si hay elecciones, porque en este momento un programa económico ante esa situación de preocupación de izquierdas, porque se han manifestado de centro la mayoría, y subiendo el gasto público, pues le puede salir mal. Le puede salir mal. Claro, por eso se tiene que pensar mucho la oferta que le han hecho hoy. A ver qué... Esto no dura ni lo que, mucho menos que un yogur al sol. Ya lo verá usted. Vamos a elecciones. Alea Yacta es. La suerte está echada y este hombre no quiere oír ofertas, ni menos de última hora. Algunas un tanto truculentas que lo que pretenden es más titular que seriedad en el trato de lo que es la gobernanza de este país, que es lo más importante y lo que nos guía a todos. Un dato a tener en cuenta. El impuesto de sociedades, sépanlo, es del 25% en nuestro país. Sepan que el IBEX tributó a una media del 27,9%, es decir, a una media superior a ese 25%. Y sepan que hay media docena de compañías del IBEX que tributaron por encima del 30%. Esto viene a cuento de que algunos habrán oído algún debate en el que algunas fuerzas políticas reprochen al IBEX una situación fiscal ventajosa que luego no se demuestra con los datos. En absoluto, es una fake news de libro y se sigue insistiendo en el error. De hecho, o la mentira, hay que tener en cuenta que el IBEX, las empresas del IBEX han declarado unos beneficios a lo largo del primer semestre de 30.333 millones de euros, lo que significa que tienen que pagar y van a pagar 8.477 millones de euros. Es decir, como muy bien ha dicho usted, por encima del 25%. ¿Y es que son tontas y van a pagar más? No. Es que tienen una serie de empresas fuera de España que al final tienen que consolidarse en España, sus balances españoles. Justo, con tipos fiscales mucho más altos. Y en ese sentido aparece esa cifra media. Pero es que fíjese usted, es que el Santander va a pagar el 37,5%. Bueno, o sea que es mentira lo que se dice que no pagan impuestos. Bueno. No, y además pagan una barbaridad. Ya sabemos que la gestión pública, que es a donde va esto, es más ineficiente que la privada. Enlazado con este asunto de lo que pagan las grandes empresas y lo que no pagan las grandes empresas, se ha producido un caso de manipulación de la realidad que afecta a una persona que, si algo ha demostrado, es talento. Se llama Amancio Ortega. Este señor entregó una cantidad extraordinaria, lo recordarán, para unos aparatos con los que combatir el cáncer, se los financió y se los entregó a la Seguridad Social y se han repartido por España. Eso fue el año pasado. Este año Amancio Ortega tiene previsto dedicar de su peculio 90 millones de euros a que se construyan 6 residencias para mayores en Galicia, que es su tierra. Bueno,
Eso pues hubiera suscitado el aplauso general, de algunos no. Porque los intelectuales de la izquierda española no pueden soportar que lidere la solidaridad, la filantropía, llámenle como quieran, la buena pasta, el querer devolver a la sociedad española lo que la sociedad española le ha dado a un tipo que empezó vendiendo mantas y que ahora lidera una multinacional donde se venden piezas de menos de 100 euros y que gracias a esas piezas sumadas con su talento, su ingenio, su logística y sus temporadas consigue unos datos de, bueno, ya saben que Inditex vale en bolsa unos 90.000 millones. Esa es la historia. Entonces, ¿qué le dicen la gente, los intelectuales, pseudointelectuales o intelectuales, entre comillas, de la izquierda española a este señor Amancio Ortega? En lugar de aplaudirle y ser discretos, dicen, no, nos debe 150 millones, porque hacen lo que se llama familiarmente en términos contables un neteo. No cuentan que este señor tiene derecho, como yo, como usted, claro, a hacerse unas deducciones fiscales de las donaciones. Unas donaciones, claro. Con lo cual, señores míos, los críticos con Amancio Ortega son absolutamente populistas y absolutamente descentrados. En primer lugar, están en contra de la empresa y precisamente les molesta que Inditex sea la empresa textil más importante del mundo. ¿Quién iba a decir que España, después de la reconversión textil de los años 80, eso iba a liderar el sector en el mundo? Ha sido un éxito empresarial de talento, como usted muy bien dice. En segundo lugar, hay que poner de manifiesto otra circunstancia, que les molesta que se ayude al conjunto de la sociedad al margen del sector público, porque el sector público son ellos quien controlan ese presupuesto y quien supuestamente lo transfieren. De tal manera que yo no puedo más que aplaudir al señor Amancio Ortega por esa donación de 310 millones de euros el año pasado para magníficos aparatos que no podía de lucha pagar contra el cáncer y que no podía pagar y que ha puesto a disposición de todos los españoles. Y en segundo lugar, estas residencias que además tienen una particularidad: se va a investigar mucho en Alzheimer y en otras deficiencias. Siendo, como es Galicia, una población envejecida que necesita de esto que probablemente no pueda cometer la Junta de Galicia, y él decide hacerlo y yo que le aplaudo. Ahora, ante eso, aparecen unos pajarracos que dicen, pues según mis cálculos, este señor todavía nos debe 150 millones. Bueno, yo creo que ni caso, y oye, y simplemente darle las gracias a este hombre que, oye, que como tiene la edad que tiene, pues se solidarizará más con sus paisanos. No, pero vamos, aplaudirle y, oye, lo llevará más cercano. Porque recuerda usted que empezó haciendo esas mantas a las que usted refería, pero sobre todo las batitas Guatine. Sí, señor, eso está en el origen, sí. Pues de ahí a donde está, imagínese, en una generación, sin ayudas. Sin ayudas. Bueno, pues nada, sin ayudas y sin BOE, vendiendo prendas. Bueno, una a una. Hablemos de Día, compañía de supermercados que no levanta cabeza, o que si la levanta, no la levanta ahora. En los 6 primeros meses del año acumula 418 millones de pérdidas. Esto, don Miguel Ángel, ¿qué expectativas tiene Día? Bueno, yo estoy a la espera de comprar Día un poquito. Estoy esperando que baje, pero creo que llegará un momento que haga suelo, desde el punto de vista técnico y por los análisis que yo he hecho. Hombre, son unas cifras a priori muy negativas, 10 veces más que las del mismo periodo del año anterior, pero es cierto que ahí hay una reconversión importante, porque está el profundo ERE que se ha hecho en Brasil, está el cierre de 633 tiendas y está la reconversión muy importante de stocks. En concreto, el semestre pasado vendió 3.444 millones de euros y hizo modesto, pero un EBITDA positivo de 33,2 millones. Por tanto, efectivamente, en el futuro puede tener viabilidad. O sea que hay un problema de desfase entre lo que estamos midiendo, los 6 primeros meses del año, las decisiones que se han tomado después de la enorme crisis del magnate ruso Mikhail Friedman, etcétera, etcétera, y lo que vaya a dar de resultados eso en los próximos meses o hasta final de año, ya veremos. Bueno, quiero hablar con ustedes de algo que de verdad me interesa. Cambio sociológico. Los nacidos digitales en un 64% expresan su interés en no comprar nunca coche, pero ni coche ni moto. Tienen resuelta su movilidad por aplicaciones, en fin, y no entienden qué es eso de comprar un parking, comprar un coche, pero ¿qué me estáis contando? Y esto es absolutamente disruptivo, como dicen ahora los pijos. Absolutamente, y algunos pues ya nos vemos atraídos precisamente por esa situación.
¿para qué tener un medio de transporte? Lo que hay que comprar es servicios de movilidad y en este sentido son mucho más variados, responden mucho más a las necesidades concretas de cada momento y en este sentido a mí me parece lógico. Yo hace muchos años ya decía que adquirir un automóvil no es un negocio muy importante, ¿eh? Era mejor no echar cifras porque te salía carísimo, era mucho más barato ir en taxi a todos los sitios y viajar en avión o en AVE en los viajes largos. Es cierto, pero para algunas generaciones la moto, el coche era sinónimo de libertad y todos ambicionábamos tener ese preciado bien y esas llaves que permiten la utilización. Pero si la libertad la tienes en tu puerta llamando y has empezado con 18 años. Era parte de éxito social, desarrollo de la clase media que se manifestaba a través del 600 y luego otros automóviles, etc. Y esa mentalidad está cambiando. Eso está periclitado. Ahora estamos a los albores de un nuevo mundo en el que tener coche, tener moto no es en absoluto interesante para los nativos digitales. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mañana martes a las 8 tienen una cita con un servidor aquí en Pulso Económico. Gracias.